Que Jesús sea adorado y María sea amada. Que Jesús sea adorado y María sea amada. Nosotros somos los hermanos de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux y en estos videos vamos a estar compartiendo con ustedes un poco sobre la vida y la espiritualidad del beato Carlos de Foucauld, beato que próximamente va a ser elevado a los altares. Estos videos van a estar divididos en dos bloques, uno su vida antes de la conversión y el otro sobre la conversión radical que el beato Carlos de Foucauld tiene a Dios. Entonces, en el hermano Carlos de Foucauld vamos a señalar dos conversiones que están en relación con el mandamiento nuevo que nos da nuestro Señor. La primera en relación con el amor de Dios y la segunda en relación con el amor a los hermanos. La primera la tiene en 1886 cuando da su primer sí al amor de Dios, tiene su primer encuentro con este amor misericordioso de Dios, y la segunda se da en 1914 cuando, estando con los Tuaregs, cae enfermo y es alimentado, custodiado, protegido, ayudado por esta tribu en África. Entonces los invito para que sigan estos videos sobre el beato Carlos de Foucauld, que vivió la vida de Nazaret imitando al Jesús pobre, humilde, abyecto durante sus 30 primeros años en Nazaret. Y así recordar las palabras del cardenal Ratzinger, que decía que la iglesia no puede crecer ni prosperar si dejamos pasar por alto que sus raíces están ocultas en la atmósfera de Nazaret. Así que bueno, los invito para que nos acompañen y sigan estos videos. Que Jesús sea adorado y María sea amada. Que Jesús sea adorado y María sea amada. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es el hermano José María del Niño Jesús de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux. Nos encontramos acá en la Arquidiócesis de Paraná, al cual agradecemos la gran gracia de poder vivir nuestro carisma como hermanitos de vida contemplativa, imitando los 30 primeros años de Jesús en Nazaret. Hoy vamos a hablar de la vida del hermano Carlos de Foucauld antes de su conversión. Vamos a tocar varios acontecimientos que marcaron su vida antes de su gran conversión, acaecida a finales del mes de octubre del año de 1886. El primer acontecimiento que vamos a tratar el día de hoy se refiere a su infancia. Partiendo de su nacimiento, él nace en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, el 15 de septiembre de 1858. Su padre es el vizconde Eduardo de Foucauld y su madre se llama Isabel de Morlaix. Él tiene otra hermana menor llamada María. Ellos se radican en la ciudad de Estrasburgo. Su padre es cuidabosques y su madre es hija de un gran coronel llamado el coronel Morlaix. El papá del hermano Carlos de Foucauld sufre crisis depresivas más o menos hasta la edad de cuando tenía 5 años. El hermano Carlos de Foucauld es donde experimenta como la lejanía de su padre, porque queda internado en una clínica psiquiátrica y él tiene que irse a vivir con su mamá en la casa de su abuelo materno junto con su hermana. La mamá del hermano Carlos de Foucauld fallece a muy temprana edad, a los 34 años, por lo tanto, y él en ese mismo año, de 1863, fallece también su papá, Eduardo, el vizconde de Foucauld. Por lo tanto, él, el hermano Carlos, Charles de Foucauld y su hermana María quedan bajo la tutela de su abuelo, el coronel Morlaix. Bajo esta tutela, el coronel los va formando en la fe, los va educando, aunque ellos ya habían recibido una educación muy piadosa por parte de su madre. Ella les trataba de inculcar no solo la formación con palabras, sino una formación piadosa a través de los actos concretos en la vida cotidiana. Esto lo marca muy profundamente al hermano Carlos de Foucauld, al futuro santo Carlos de Foucauld. En 1870, su abuelo, junto con Charles de Foucauld y su hermana María, se trasladan a Nancy, y allí, en este lugar, a los 12 años, por esa misma época, él recibe piadosamente y fervorosamente su primera comunión. Su apoyo en la fe la encuentra en su familia, especialmente en su abuelo materno y en una prima a quien él admiraba muchísimo, que se llama María. Ella va a influir
mucho en su vida espiritual en esta etapa, y más adelante, previamente a su conversión, influye profundamente en la vida de Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld, a la edad de 16 años, empieza a perder la costumbre del trabajo ordenado y regular, y además por la influencia de escritos filosóficos, especialmente escépticos, él empieza a leer y a frecuentar todos estos escritos y empieza a perder la fe. Como segundo acontecimiento en la vida del hermano Carlos de Foucauld, antes de su conversión, vamos a hablar un poco de su adolescencia. Sería su adolescencia desastrosa. Él tiene más o menos, vamos a hablar en la época de los 17 años. Como ya habíamos hablado anteriormente, él empieza a perder la fe. Bueno, él ya en esta época pierde la fe, esa fe que le acompañaba de niño, y no cree en absolutamente nada, en ningún tipo de religión, y se aboca a buscar o vivir una vida fácil, una vida donde no quiere hacer absolutamente nada, una vida más bien orientada por el deseo de vivir cómodamente, burguesmente, sin ningún esfuerzo. En esta época es donde él empieza a prepararse para entrar en lo que sería una escuela de preparación o antesala para entrar a la escuela de Saint-Cyr, que es la escuela militar donde él quiere ingresar. Hay una característica particular en esta época, y es que en esta escuela de preparatoria, que dura aproximadamente 2 años en su vida, o sea, de los 17 a los 19 años, él es expulsado. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, por su constante rebeldía frente a las estructuras militares que se le imponen, y en segundo lugar porque no hace nada, no quiere hacer absolutamente nada, quiere vivir una vida fácil y una vida marcada también por la pereza. Esto es fruto especialmente de un vacío existencial que empieza a tomar forma desde estos años. Como tercer acontecimiento dentro de la vida de Charles de Foucauld antes de su conversión, vamos a tocar algunos puntos esenciales en este acontecimiento, que es el ingreso a la escuela militar de Saint-Cyr. Ya habíamos visto que antes de su ingreso él estaba en un tiempo de preparación que duró aproximadamente 2 años, donde fue finalmente expulsado por su mal comportamiento, y él, como tiene su amor propio herido, él se dirige a París y desde allí se prepara para poder entrar a esta escuela militar. Su abuelo materno, el coronel Morlet, le había aconsejado entrar a una escuela militar de más exigencia, que era la escuela politécnica, pero él, en su franqueza que lo caracterizó siempre, inclusive más fuertemente después de su conversión, él le decía a su abuelo que él prefería entrar a la escuela de Saint-Cyr porque tenía menos exigencias para el ingreso. Él quería buscar la manera más fácil de poder ingresar. Efectivamente, Charles de Foucauld entra a la escuela de Saint-Cyr en el número 82 de 400, y un dato curioso es que en un momento en que él hubo dudas de admitirlo, en el examen médico apareció con obesidad precoz. Esta obesidad es fruto de su vida sedentaria. Entonces, bueno, finalmente es admitido en esta escuela militar, pero justamente a finales de ese año toma la decisión de alistarse voluntariamente por 5 años en la Escuela Militar Oficial de Francia. Ahora vamos a ver un acontecimiento que marcó profundamente la vida de Carlos de Foucauld. Es la muerte de su abuelo materno. Él fallece en el año de 1877. Carlos de Foucauld ya está entre los 19 y 20 años de edad. Esto le produjo un dolor muy grande, lo quebró profundamente a él, especialmente en su afectividad. Esto hace que él viva una vida a la deriva y empieza a derrochar
la herencia que su abuelo le había dejado, derrocharla dentro de los límites que se le permitían, porque él todavía no tenía la mayoría de edad, que la mayoría de edad en Francia en esa época era los 21 años, y entonces se le había colocado un tutor judicial. Viviendo de esta manera una vida derrochadora, una vida de fiestas, de lujos, una vida burguesa, una vida cómoda, como él lo dice después en sus escritos, una vida vacía, una vida donde él quiere llenar, especialmente con fiestas, ese vacío interior, ese vacío existencial que le acompaña desde ya hace unos años. En este momento, Carlos de Foucauld, él ya puede disponer totalmente de la herencia que le dejó su abuelo, el coronel Morlet, y por lo tanto él vive una vida de derroche. Y justamente por esa misma época él es trasladado a un regimiento cerca de París. Por lo tanto, con la fortuna de la que él dispone, él se consigue una habitación muy lujosa en el centro de París, y cuando tiene permisos dados por el regimiento organiza fiestas, es el que las promueve, organiza grandes banquetes. Es un gourmet, lo llamaban así, porque era el que organizaba los grandes banquetes para sus amigos y las grandes fiestas. Él quiere tratar de llevar así un nivel de vida muy alto, inclusive él tiene una criada, tiene un coche, tiene un caballo. Todo esto lo hace él para tratar de llenar su vacío existencial y tratar de olvidarse de ese enojo que lo acompaña y lo acucia profundamente su corazón. Al año siguiente, es decir, a los 22 años, él tiene una amante llamada Mini. Ellos empiezan a vivir una vida marital ahí en París, y por esa época, a finales de ese año, su regimiento es llamado a servir en Argelia. Por lo tanto, Carlos de Foucauld se tiene que desplazar a este país al norte del África, y su amante Mini lo acompaña, y ella inclusive en la embarcación se presenta como la vizcondesa de Foucauld. Estando allí en este lugar, él vive una vida tranquila e inclusive exhibe a su amante delante de sus amigos y de toda la guarnición militar. Las mujeres de los oficiales se quejan frente al Estado Mayor, y frente a esta queja el hermano Carlos de Foucauld pasó 3 meses en arresto domiciliario por concubinato. Otro acontecimiento particular en la vida de Carlos de Foucauld es que él rompe con su carrera militar. Habíamos visto que él es denunciado por concubinato y tiene que tener arresto domiciliario por 3 meses. Él, debido a la queja que presentaron estas personas, recibe un llamado de atención del Estado Mayor del Ejército francés, donde le dan consejos, donde lo exhortan y donde finalmente le reprenden y le dicen que o deja a su amante o deja el ejército. A él, como le caracteriza su carácter indomable, valga la redundancia, prefiere renunciar al regimiento, abandonar a sus compañeros y seguir su vida con su amante, con Mini. Por eso ellos se trasladan a Marsella. Él pasa su renuncia al Estado Mayor, pero como un retiro temporal, no definitivo. Renuncia que es aceptada. Él vive en Marsella con Mini, vive con grandes lujos, derrochando, como ya lo hemos hablado, la fortuna que le ha dejado su abuelo, el coronel Morlet. Un acontecimiento que
marca profundamente la vida de Carlos de Foucauld es la reincorporación al ejército. ¿Por qué él se reincorpora al ejército? A finales de 1881, Carlos de Foucauld, ubicándonos en el tiempo, tiene aproximadamente 23 años y él, estando en Marsella, él se entera de la noticia de que su regimiento, que es el 4º regimiento francés, es llamado el Sud-Oranais para combatir brotes de rebeldía que se producen en ese estado. Él presenta una carta al Estado Mayor pidiendo su reincorporación porque él mismo se hace la siguiente pregunta: ¿cómo puede abandonar a sus compañeros? Él desea estar con sus compañeros, él desea luchar con ellos y luchar también por Francia. Entonces él explica los motivos en esta carta al Estado Mayor del ejército francés y él mismo en esta carta manifiesta que él se somete a todo lo que el ejército le coloque como condiciones. Y efectivamente, bueno, es aceptada su carta, él se reincorpora al ejército y allí hay otro Carlos de Foucauld, aparece la otra cara de la moneda de Carlos de Foucauld, aparece un Carlos de Foucauld como un verdadero soldado, como un jefe, como un hombre abnegado que soporta grandes pruebas, prescindiendo constantemente de sí mismo y abnegándose por sus compañeros del ejército. Y aquí, como decíamos anteriormente, vemos la otra cara de la moneda de Carlos de Foucauld, que en lo que él valora se entrega totalmente, completamente. Que Jesús sea adorado y María sea amada. Dios